Bueno, mis amados, agradecemos a ese Dios único y verdadero. Amén. Le agradecemos todas sus bondades y favores para con nosotros. Favores que anteriormente eran inmerecidos porque estábamos enemistados con Él. Pero ahora somos sus hijos. ¿Cuántos somos hijos de ese Dios eterno? Por la gracia. E invito, mis amados, a abrir en Romanos capítulo 15. Y ya estamos terminando el estudio de la epístola a los Romanos. Romanos capítulo 15, y leíamos en el versículo 14 al 21. Y este pasaje hace parte de lo que nos dice que habla del evangelio a los gentiles, a aquellos que no somos literalmente del pueblo de Israel, y más aún, no solamente genealógicamente no éramos del pueblo de Israel, sino que tampoco éramos de la familia de Dios, la familia, porque Israel es nación, pero también es remanente. Nos habla de un remanente, el cual ha de creer que Jesús es el Cristo, reconocer. Y mis amados, podemos titular este pasaje de Romanos capítulo 15, versículo 14 al 21, sobre un tema interesante: la madurez de la iglesia. La madurez de la iglesia. Y vemos biológicamente, psicológicamente, esa etapa que muchas personas humanamente no logran alcanzar. Madurez. La madurez no solamente hace referencia a la edad, no, eso es envejecimiento. Y ese bebé como Daniel, ahí donde usted lo ve, él está envejeciendo. Tal vez no le vemos canas o arrugas o achaques, pero él está envejeciendo. No hace mucho, mi hermana lo tenía en su vientre. Lo tenía en su vientre. Luego nació Daniel. ¿Sí? Lo tenía en sus brazos. Odilio lo tenía en sus brazos, sus hermanitas. Pero ahorita ya camina. Ya no es el que está en la barriguita, sino ya camina y ya igualmente expresa también su voluntad. ¿Sí? Cuando a veces no quiere hacer lo que le dicen que haga, pero él es juicioso. Y vemos que usted, aunque no tenga un cuerpo envejecido literalmente, usted está cambiando. Está cambiando tanto así que muchas veces nos vemos en el espejo y algunos no se reconocen. Por ejemplo, cuando usted se mira en el espejo y dice: uy, veo mi cara que era delgadita y ahora la veo, ¿sí?, bastante ancha. Y empieza usted a darse cuenta de cambios que ocurrieron en usted. Pero note que la madurez no solamente consiste en los cambios biológicos, sino también tiene que ver con los cambios a nivel emocional. Y en el ámbito espiritual puede usted llevar, escuche bien, 5 años, 3 años, 10 años, 20 años, en fin, 40 y tantos años, 50, 60 años en el evangelio, en esta salvación, y ser todavía un neonato, un recién nacido espiritual. Espiritualmente ser un niño, tanto así que Pedro y Pablo, estos apóstoles, van a hablar de leche ¿qué? Ayúdenme, espiritual. Yo no tomé leche materna, mis hermanos, entonces por eso usted va a ver que por mucho que yo engorde, ¿sí?, mis huesitos siempre van a ser delgados, no recibí ese cálculo.
Y es un tema interesante porque mi mamá estaba pasando por una circunstancia de salud delicada y ella me dio a luz estando en esa condición. Tanto así que cuando nací, entiéndese el nacimiento no solamente por cesárea, sino mi mamá me parió, ¿sí? Y fue tan tremendo que cuando salí, el médico que estaba ahí, no voy a tocar el tema de ese misionero, pero cuando me sacaron, parecía una berenjena negrito, bien oscuro, y la doctora que conocía a mi papá, que es igualmente, mi papá es negro, bastante de piel oscura, ella decía, este sí se parece a su papá. Y no, sí, yo soy negrito, pero me estaba pasando de tiempo. Yo nací sin respirar, mis amados, y fue un tiempo importante. Eso le explica muchas cosas que usted ve en mí, ¿no? Que pudo pasar ahí en mis neuronas. Y un tiempo en la cual yo no respiraba y no estaba orando, como a veces digo en broma, que estaba yo orando, ¿no? Me había pasado de tiempo. Y el médico, que era un misionero, se cruzó de brazos. Él tenía un trauma hacia los bebés varones. Tenía un trauma. Y él decía, no, cuando era bebé decía, no, dejemos que obre, eso normalmente, eso va. Y mi mamá empujó tanto que se afectó bastante y estaba delicada también de salud. A razón de eso, mi mamá recibió ciertos medicamentos y no me dio leche materna. Sí, no me dio leche materna. No tomé. Tomé otro tipo de alimento tradicional en la costa, mazamorra de plátano. Y bastante alimento, ¿no? En la cual me pudieron nutrir. Pero no recibí leche materna. Y hay hermanos que llevan años y todavía necesitan de la leche materna. Todavía debaten, discuten sobre temas en los cuales lo que llevan es a división. Estamos orando por una pareja que nos colabore acá, en el tiempo que yo no estoy, de lunes a viernes o cuando no estoy. Y hay una pareja interesante que Dios me permitió conocer, pero a razón de esa falta de madurez, el orgullo espiritual es inmadurez, el orgullo, yo tengo la verdad, yo soy la sierva, yo soy el siervo de Dios. No te eches flores, porque tú no te llamaste a ti mismo. Ahora, si te llamaste a ti mismo y te autollamas, allá tú, porque entonces no lo eres. Es Dios el que da testimonio de quién te llamó, es Dios. Y vemos, mis amados, que esa parejita que Dios me permitió conocer es bautista, pero no comparte la misma corriente nuestra, ¿no? Entonces, imagínense que ellos vienen acá, vienen a querer ni siquiera enseñar, sino imponer algo en la cual la iglesia no estamos practicando ni viviendo la palabra de Dios. Y vemos que inmadurez, orgullo, inmadurez cuando todavía arrullamos pecados no confesados. Los tenemos ahí como si nada ha pasado. No, eso es inmadurez. Cuando un niño o una niña pequeña o preadolescente hace una falta, ¿qué hace? Le dice, mami, yo partí eso. No, eso no, lo esconde. ¿Se acuerdan de la parejita en el huerto? ¿Qué hicieron? Se escondieron. Inmadurez. Cuando usted se acerca y mira a los ojos, mira, yo he faltado a ti, he faltado a usted. Esposa, las cosas no van bien. Esposo, me he equivocado y ora por mí y yo oro a Dios para no volver a incurrir en lo mismo. Eso es madurez. Y por eso les comento, mis amados, que hay personas que llevan tiempo en el Evangelio y son personas que llevan bastante, pero todavía no han madurado. Por eso aquí el apóstol Pablo, escuche bien, en el Romanos capítulo 15, versículo 14 al 21, nos habla Pablo de el elogio
a la madurez de la iglesia de Roma. Pablo, Dios lo utilizó como usted y a mí para cumplir un propósito. Y Pablo no se quedaba callado porque él no hablaba en nombre de Pablo, hablaba de aquel que lo llamó. Y él, así como va a confrontar a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia, en fin, también va a elogiar. Elogiar es reconocer aquellas cosas que están bien, pero también aquellas que hay que corregir. Y él encontraba en esta iglesia en Roma madurez. ¿En qué consistía esta madurez? Básicamente en 4 aspectos. El primer aspecto es la edificación mutua. Si usted es una persona que solamente se está edificando a usted y dice, ay, yo qué hermosos devocionales yo tengo en mi casa, pero usted no nos edifica, usted no nos comparte, usted no le comparte a otro, es inmadurez. Conoce personas así, bebés así, niños así. Esto es mío, yo solamente me como yo esto. Oye, pero compártelo un poquito, y te comparte, pero un pedacito, así que parece que... Y algunos ni siquiera comparten. Ni siquiera comparten. ¿Conoce personas así? Sí, yo conozco. Y a veces me miro en el espejo y a veces yo soy así de pilas, que eso no es para que tú engordes. Oh, este hermano sí conoce, esta hermana sí conoce la palabra. Perdón, eres un inmaduro. Debes compartir a otro sobre ello. La edificación mutua, nos dice el versículo 14. Pablo reconoce que los creyentes en Roma están llenos de ¿qué? Versículo 14. ¿Llenos de qué? Dice, versículo 14 del capítulo 15. Bondad. ¿De qué más? De todo conocimiento. De todo conocimiento, nuevamente. Dice, llenos de bondad, llenos de conocimiento. De tal manera que podéis amonestaros los unos a quién. A nosotros. Llenos. Cuando usted come, ¿sí? Y queda así como... Todavía tengo espacio. No, ellos estaban llenos de qué, de bondad. Y ahora no era, oh, nosotros somos los bondadosos. De este lado el grupo de los bondadosos, llenos de bondad. No, todos, imagínense qué hermosa la iglesia Rehoboth, llena de bondad. No para estar ahí, oh, yo sí hago bien. No, los unos con los otros. Eso es madurez, amado. Eso es madurez. Y también de conocimiento, ¿no? ¿Cómo sabe? ¿Cuántos versículos se recita? Salmo 119 se lo recita versículo a versículo y tiene 170 y pico o 180. No, mi amado, para compartir a otros, para edificar a otros. Amén. ¿De qué nos sirve? ¿De qué me sirve a mí levantarme a madrugar a orar si no oro por los demás? Si no solamente por todos, amén. Entonces, llenos, hermanos, siga usted llena y lleno de conocimiento y bondad para edificar a otros, para otros. Segundo, nos dice aquí el apóstol Pablo, la vocación a los gentiles o a los no creyentes. Vocación es inclinarnos en lo que Dios nos ha llamado, a poner atención a los no creyentes, a los que no han creído. Nos dice el versículo 15 y 17. Pablo describe su labor como el de la iglesia, la de un sacerdote. El sacerdote no ofrecía sacrificios solamente para él, sino para todo el pueblo. Era un mediador entre Dios y la humanidad para ofrecer sacrificio. En la cual dice, es un sacerdote espiritual, donde la misión principal es presentar, en el caso de Pablo, a los gentiles para que reconozcan a Dios, a Cristo como Señor y Salvador. En el caso de la iglesia, a los no conversos, a los no creyentes. Usted, igual que Pablo, presentar a los no creyentes, sean familiares o compañeros de trabajo o vecinos, que hay un sacrificio aceptable por Dios y es la obra que hizo ¿quién? Cristo. No una religión, porque siempre nos van a decir, no, ya yo he ido a todas las iglesias, y eso es una mentira, ¿no? Pero bueno,
Yo he ido a todas las iglesias y eso, no, eso no. Es una mentira, pero bueno, ellos dicen que han ido a todas las iglesias. No se trata de que vayas a todos. Has tenido un encuentro con aquel que estuvo en la cruz. Un día Él se va a presentar a ti para que seas salvo. Lo aceptarás, lo rechazarás, seguirás de largo. En lugar de entrar, ¿qué vas a hacer con Cristo? Dice ese himno, no puede ser neutral. Y vemos, mis amados, que este es un elemento importante en el cual vemos madurez. Una tercera, el poder del Espíritu Santo. ¿Qué va a decir Jesús? Yo me voy, pero os dejaré huérfanos ahí abandonados. No, dejaré otro consolador, el Espíritu de verdad, ¿sí? En el cual las religiones no pueden entender ni concebir eso. Dios, no solamente Emmanuel, Dios con nosotros, sino Dios en nosotros, haciendo morada en usted. Ninguna religión te puede explicar eso, ni el hinduismo, ni el taoísmo, ninguna, ni el budismo, ¿sí? Ellos buscan la manera en su espiritualidad endiosizarse. Pero aquí es que usted es un hijo, una hija de Dios, al nacer no por obra de carne, ni de sangre, ni voluntad de hombre, sino del Espíritu Santo. Él viene a ser morada en usted. Ahí, morada en usted. Y dice que ese Espíritu Santo, nos dice el versículo 18 y 19 del capítulo 15 de Romanos. ¿Qué nos dice ahí? Vamos a leerlo literalmente, mis amados, en la cual es una evidencia de madurez. Dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de ¿quién? De Dios. La gracia solamente viene de Dios, no viene de una religión ni de un líder espiritual, que de Dios me es dada para ser servidor, instrumento de Jesucristo a los gentiles, ministrando, repartiendo el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Tengo pues, dice el apóstol, escuche bien, tengo pues de que gloriarme en Cristo Jesús, lo que a Dios se refiere, porque no osamos hablar sino de lo que Cristo ha hecho. ¿Y qué ha hecho? Por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. ¿Qué tipo de obras? Con potencia de señales y prodigios. ¿En el poder de quién? El Espíritu de Dios. Y algunos creen que es con el poder de ellos o el poder de Pablo. El poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén, desde Fusagasugá, iglesia, eso es para ti, y por los alrededores, ¿sí? Hasta Ilírico, todo lo que he llenado del Evangelio de Cristo. El Espíritu Santo está en usted para equiparlo, para darle la capacidad de actuar en el poder, no suyo, en el poder de Dios. En el poder de Dios, no en el poder suyo. El poder suyo se agota, se cansa. Tanto así que Jesús va a decir que nosotros podemos estar dispuestos en querer venir a la iglesia, pero si el cansancio, la apatía nos gana, nos quedamos ahí en la cama o nos vamos para otro lado. ¿Usted no le había pasado? A mí me pasaba. ¿Sí? A mí me pasaba. Ahora es el colmo que uno ya ahora siendo el pastor uno no venga. Ya sería el colmo. Pero hermanos, aquí nos dice que tenemos el poder del Espíritu Santo. No solamente las vitaminas que nos dan las frutas o los complementos alimenticios. Usted tiene el poder del Espíritu Santo. Ese Dios morando en usted.
Es una evidencia de madurez. Ahora, lo contrario es cuando usted entristece. El apóstol Pablo va a decir: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste ¿qué? Sellado. Eso es inmadurez. Eso es inmadurez. Inmadurez. Cuando usted acalla a aquel que le dice: levántate a orar, levántate a leer la palabra, no hagas esto, no digas esto. Ahora, cuando dice no hagas, es: no quiero que sufras, no quiero que te lastimes, no quiero que me deshonres. Y por último, un llamamiento misionero transcultural. Acuérdense que estaba en Roma la circunstancia. No, es que los gentiles no es para ellos el evangelio. El síndrome de Pedro, ¿sí? Que solamente era para los judíos. No, para todos, para todos. Y dice aquí en el versículo 20 y 21 de Romanos capítulo 15, que la salvación se extiende a todas las naciones. A todas las naciones. Para los gentiles, el apóstol Pablo, como la iglesia, debe establecer su meta de predicar el evangelio principalmente a quienes nunca antes habían escuchado sobre Cristo. Él va a decir: me propuse ir donde nadie a predicar. Y hay personas que van a las iglesias a sacar a otras personas y se las llevan. Hacer proselitismo, ¿sí? Desde el punto de vista evangélico, de sacar, eso no es bíblico, es lo contrario. En primer lugar, la iglesia es una, ¿sí? Y hay personas así, de hacer proselitismo. Y Pablo va a decir: mira, la madurez no es que usted vaya a sacar gente, no, que usted le predique a los no conversos. Ahora, si hay personas que están apartadas porque han pecado y les da vergüenza ir a la iglesia donde ellos se congregaban o a la denominación, y Dios le permite a usted hablarle, usted debe decirle: mira, si te has reconciliado sinceramente con Dios, debes regresar, hablar con tu pastor, hablar con tus hermanos. Sí. ¿Será que el hijo pródigo se quedó comiendo, queriendo comer algarrobas, o regresó? Regresó. ¿Qué esperas para regresar? Sí. La mayoría de los que somos de familia cristiana, tenemos hogar cristiano, la mayoría no coincidimos en congregarnos en la misma congregación. Sí. Y muchas veces el hermano tal de sangre se congrega en tal congregación, el primo en tal congregación, ¿Cuál es el punto en común? Que busquemos de la salvación y tengamos la salvación, la cual es Cristo. ¿Sí? No se trata de que es que tú tienes que congregarte. No, se procedió en plació. Ahora, miren, mis amados, no hay cosa más fuerte y más. Usted puede leer en Hechos capítulo 15, y nos dice una realidad de una iglesia a la cual también nos dice aquí sobre esto, ¿no? Este último punto, un llamamiento misionero que trascienda las culturas, trascienda las clases sociales. No podemos predicarle solamente a los de escasos recursos, tampoco a los ricos, tampoco a la clase media. No, esta es una iglesia de clase media. Ay, vaya, venga. Esta es una iglesia de estrato tal. No. Santiago nos dice otra cosa, nos así, de no hacer acepción de personas. Pero vengamos acá, miren, mis amados, sobre esto. Esto de la obra misionera es interesante, porque en primer lugar, predicarle a los que no han oído. En Colombia, desde el punto de vista de los ministerios y de algunos ministerios, ya Colombia es un país alcanzado. ¿Sí? Alcanzado, no estamos como los países esos de Arabia o de parte de la India, que si tú cargas una Biblia te matan. ¿Sí? La Ventana 440. Y vemos que en este punto, mis amados, a veces ocurre lo que ocurría en Antioquía. ¿Qué ocurría en Antioquía? Que habían, dicen, maestros, habían... ¿Y qué pasa cuando usted ilumina donde ya hay luz?
¿Qué pasa cuando tenemos aquí estas lámparas y yo prendo un fósforo? Hace la diferencia. Y así ocurre en muchas iglesias, no han madurado. Tenemos que salir, tenemos que crecer en el llamado que Dios le ha puesto. Si usted se queda ahí, usted puede quedarse, pero espiritualmente usted se va a estancar. No que el Señor estanque, usted se va a estancar. Sí. Y dice que en ese capítulo 15 y el capítulo 13, dice que Dios llamó a Saulo y a Bernabé para el ministerio el cual el Señor le había encomendado. Dios hace rato te ha encomendado algo. ¿Por qué sigues ahí sin moverte, sin movilizarte? Y por eso muchas veces vamos a padecer tribulaciones. Dice el capítulo 13, Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Y en el capítulo 15 se reúne ahí en el concilio de Jerusalén, luego para aclarar que los gentiles no se les impusiera más carga, sino que creer y no comer ahogado, ni tampoco no circuncidarse, porque ellos no iban a ser salvos por circuncidarse igual que el pueblo de Israel. Entonces, mis amados, el Señor quiere que esta iglesia y la iglesia que Él está formando sigamos madurando, sigamos, porque usted puede ser maduro en algunas cosas, pero le falta madurez en otras. Si usted me dice, no, ya yo soy maduro, déjeme decirle que nuestra madurez está en parecernos a Cristo. A Cristo. Y con todo respeto, cuando yo me miro todavía en el espejo, yo todavía falta todavía ver a Cristo. Entonces, si a usted le pasa lo mismo. Ahora, si usted ya ve a Cristo, maravilloso, si usted dice eso. No, ya yo soy como Cristo, ya. Lo felicito, mi hermana, lo felicito, ¿no? Lo felicito. Pero la iglesia en general, dice Pablo, hasta que lleguemos a la estatura del misionero tal, no. Del predicador tal. Ayer el pastor de la Wesleyana me llamó cuando él, venga, hermano Andrés, venga, estamos haciendo esta actividad. Y él estaba hablando con una persona nueva y él me decía, hermano Andrés, háblele sobre nuestra iglesia. ¿Sí? Usted es bautista, pero háblele a él sobre nuestra iglesia, o sea, sobre la Wesleyana. Y yo le dije, bueno, es una doctrina buena. Los hermanos Wesley, John Wesley, los del libro, y empecé a hablarle, pero más que terminé diciendo, pero no, es Cristo. No fueron los Wesley, pastor, fue Cristo. Y yo no te presento una denominación bautista ni wesleyana, a Cristo. A Cristo. Amén. Amén. La madurez, mis amados. Poderoso Dios, gracias. Señor, cuánto me falta para madurar. Pero cuento con tu palabra y con tu Santo Espíritu. Oh Dios, cuánta paciencia me has tenido en la manera como te he fallado. Y fallándote a ti he fallado a muchos, pero también a ti principalmente. Ayúdame, Señor, a asumir lo que tú me has puesto en mi hogar, Señor, como hijo tuyo. Señor Dios, que cada vez que me vea a través de tu palabra, que es como espejo, no es un espejo, es como un espejo, pueda ver a Cristo en mí. Menos de mí, más de Cristo. Te lo imploro, Señor. Gracias por esta congregación. Te imploro por los hermanos enfermos, por mi hermana Luz Marina Maeta, por mi hermana Oliva, mi hermano Fran, mi hermano Raúl. Señor, te pedimos por Albeiro, Señor, por Lady Luciana, por Eiker, por cada uno de los hermanos que por razones de salud, pero también por otros motivos de salud, no han venido. Sea usted sanando, restaurando.
por tu gran nombre, por tu glorioso nombre te lo imploramos. En gloria y honor tuyo. Amén. Amén. Que Dios les continúe bendiciendo, mis amados. Amén.